Saludos y bendiciones amigos y familiares que vean este video. Por acá su amigo Marcelino Quintana. Espero que esté pasando un domingo bendecido y que Dios le esté ayudando y le esté fortaleciendo en todo. Quiero tomar un tiempo para orar para que tengas tú y yo una semana bendecida, que Dios nos fortalezca, pero antes de orar quería tocarte el tema: no consultes a los muertos. No consultes a los muertos. Y la palabra de Dios, la Biblia en Deuteronomio 18:10 en adelante, Dios habla de esto. Y nos dice Deuteronomio 18:10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es decir, que Dios le estaba hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, que le iba a dar tierra por heredad, pero que lo que hacían estas naciones no podían hacerlo. Y entre las prácticas que tenían estas naciones era que estas personas eran encantadores, hechiceros, sacrilegos, necromantes, y además consultaban a los muertos. Y aunque muchos creyentes, muchos cristianos creen que ya cuando la persona muere se va para el cielo o el infierno y que no se puede hablar con ellos, cuando Dios te dice que no consulte a los muertos es porque sí se puede hacer, si las personas lo hacen. Si no se pudiera consultar a los muertos, entonces Dios no le hubiera dicho a su pueblo: no consultes a los muertos. Y Dios no hubiera dicho que para él eso es abominación, quiere decir que eso es algo que Dios odia y algo que Dios detesta. Y yo crecí en el Evangelio con este conocimiento, pensando que eran los demonios, los espíritus inmundos que engañaban a la gente, que se hacían pasar por los muertos, y realmente hay una parte de esta verdad, que existen espíritus inmundos llamados espíritus familiares, que son espíritus que se hacen pasar por muertos, que imitan como si realmente fuera el verdadero muerto, el verdadero familiar, la verdadera persona que se murió. Pero también existen los muertos, que son las personas que mueren, y estas personas después que mueren, ya sea que murieron por un accidente, por una enfermedad, ya sea que murieron por muertes prematuras, los brujos, los hechiceros, los santeros, los paleros, los babalaos, los espiritistas, toman estos muertos y los esclavizan para que trabajen para ellos. Y muchas veces en estos altares que ellos tienen, la famosa prenda, como ellos le dicen, es un muerto. La mayoría de las veces lo que tienen ahí es un muerto. Y cuando no tienen un muerto ahí que trabaja para ellos, un muerto que ellos esclavizan, ellos tienen entonces un hueso, una calavera o alguna parte de un ser humano que murió. Y la Biblia también nos habla, cuando usted lee la historia del profeta Eliseo, cuando él muere, hay una historia que nos dice que Eliseo, después de muerto, los huesos de él resucitaron un muerto. Dice que venía una banda armada en esa parte de la Biblia y dice que lo fueron a enterrar ahí en la tumba donde estaba Eliseo. Y dice que cuando vino esa banda armada, dice que tiraron el muerto ahí en la tumba de Eliseo, y que los huesos, que cuando cayó muerto, cayó sobre los huesos de Eliseo, y al caer encima de los huesos de Eliseo, dice que revivió. Y los judíos tienen la cultura de que ellos cuidan a sus muertos. Quiere decir que ellos no ponen a sus muertos en cualquier lado. Ellos ponen a sus muertos en lugares bien protegidos, donde nadie puede tener acceso a ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben que después que usted muere, esos huesos de usted tienen una energía, que puede ser una energía positiva o una energía negativa. Una energía positiva que puede ser de bendición, o una energía negativa que puede ser de maldición. Por eso es que las personas pueden coger cualquier parte del ser humano para hacer algún trabajo, y este brujo, esta bruja, este hechicero que trata de hacer este trabajo, trata de ver si esta persona, por ejemplo, fue una persona que murió de una enfermedad. Los huesos que usa este brujo le puede hacer un hechizo, un encantamiento, y con estos huesos hacerle algún daño a una persona para que muera de esa misma enfermedad. Ya sea cáncer o cualquier tipo de enfermedad, puede morir
que el brujo puede usar esos huesos de esa persona para eso. No va a usar los huesos de un cristiano o una persona bien, sino va a usar los huesos de una persona de mal. Quiere decir que mientras más malo, mientras más maldad hizo esa persona, ese brujo puede tomar alguna parte del cuerpo de esa persona perversa, maligna, y puede usarlo para hacerte brujería, porque emana una energía que es mala. Ahora, como cuando la persona muere, que su espíritu se queda errante, quiere decir que esa persona no se ha ido todavía. ¿Qué puede pasar? Que un brujo en el mundo espiritual, usted ya no tiene cuerpo, pero sí tiene su espíritu. Y un brujo en el mundo espiritual puede cogerte y te puede esclavizar para que tú trabajes para él. Por eso es que muchas personas, cuando están echando fuera espíritu de las personas, y a muchos le ha pasado, y a mí me ha pasado también, que usted está echando fuera los demonios de las personas y usted, hay personas que no puede liberar, y trata de liberar y liberar y liberar y no puede liberarla. Y es que usted no entiende o usted no le ha pasado que muchas veces no son espíritus inmundos. Muchas veces usted está lidiando con un muerto, con el espíritu de un muerto, o muchas veces usted está lidiando con el brujo que está en ese cuerpo, que vino en proyección astral o en desdoblamiento, entró a ese cuerpo por medio de un portal que tiene, y usted está echando fuera el demonio y sale fuera, y es el brujo. Es un brujo con el que está hablando, una bruja, o es un muerto. Ahora, ¿cómo usted se puede dar cuenta que usted puede estar batallando con un muerto, con una persona muerta? Cuando usted está orando por una persona, usted ora por esa persona, y esa persona por la que usted ora, que usted le dice en el nombre de Jesús, usted reprendo, sale, y usted ve que no reacciona, que no pasa nada, o que el espíritu no te dice quién es. Muchas veces tú tienes que preguntarle. Cuando está ministrando, está reprendiéndole un espíritu a una persona, usted tiene que preguntarle entonces a la persona qué eres, si eres un espíritu humano, si eres un muerto, si eres un brujo, porque si no es un espíritu inmundo, entonces no va a salir, porque no es un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo está en un cuerpo, y ya cuando ese espíritu inmundo está en el cuerpo, para no salir es que tenga derechos legales de pecado. Pero si no tiene derechos legales de pecado, entonces no es un espíritu. Quiere decir que usted está echándolo fuera y le dice la sangre de Cristo, usted le menciona la Biblia, le menciona la palabra de Dios y menciona todo lo que usted sepa de guerra espiritual, y usted ve que es endemoniado, sí endemoniado, entonces tiene que darse cuenta que entonces es un brujo o es un muerto con el que usted está hablando. Entonces usted tiene que hablar con esa persona, y si es un muerto, preguntarle a ese muerto, ¿por qué estás ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Quién te envió? Y entonces, como los espíritus, los brujos, a los espíritus no los pueden esclavizar. Los brujos con los espíritus pactan, y con estos espíritus ellos, por medio de estas ofrendas que le hacen a estos brujos a estos espíritus, entonces los espíritus trabajan con ellos, porque los espíritus lo que les interesa es el alma de la persona. Pero un muerto sí lo pueden esclavizar. Lo pueden tener en el altar y enviarlo donde ellos quieren enviarlo, a hacer el trabajo que ellos quieren que haga. Pero como está esclavizado, entonces ese muerto tú tienes que, cuando está en ese cuerpo que tú estás tratando de liberar, entonces tienes que preguntarle, si es un muerto, ¿por qué estás ahí? ¿Y quién te envió? ¿Y qué es lo que y qué es lo que estás haciendo? Y entonces cuando te diga que sí, que es un muerto, que ya está muerto, ya entonces tú tienes que liberarlo de ese brujo que lo encarceló. Si puedes hablarle el evangelio y enviarlo donde Dios quiere enviarlo, y prohibirle que vuelva otra vez a ser esclavizado por otro brujo. Eso es cuando es un muerto. Y mire cómo operan los muertos. Cuando un brujo te envía un muerto, mira qué te puede pasar. Un brujo te puede enviar un muerto de enfermedad, para que tú estés enfermo. Y ese muerto, usted va a sentir como que usted siempre tiene un peso aquí atrás en la espalda, porque se te puede montar ahí ese muerto. Usted puede sentir que le habla, usted puede sentir que le mueve objetos. Todas estas cosas usted puede sentirla, de que es un muerto que está tratando de comunicarse contigo. Ya sea que te lo enviaron, o ya sea que tú hiciste un pacto, que fuiste a un cementerio, hiciste algún pacto allí, y ahí mismo te dieron ese espíritu de muerto para que trabajara contigo.
Pero ese espíritu de muerto, ¿qué hace? Ese espíritu de muerto va a estar absorbiéndote de tu energía, te absorbe tu energía. Y tú te vas secando, 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 y tú sientes un desespero y tú no te sientes bien, y en las noches tú no te sientes bien, y tú vas viendo que te va faltando la fuerza. Muchas personas que tú las ves que se están secando, se están secando, se están secando, y es porque tienen un espíritu muerto. Y sienten ese cansancio. O personas que tú puedes verla que están en cama y que no se mueren. Y están en cama y están por tiempo en cama y no se mueren, y puede ser un espíritu muerto. Y tú oras para que se libere y no puede ser libre porque es el espíritu de un muerto que tiene. Y a veces el muerto es tú que tienes una foto de un familiar. A veces el muerto es que te lo pasaron de generación en generación. Y ese muerto te lo asignaron a ti. Y tú tienes sueños con ese muerto, y tú sueñas con ese muerto, y sueñas con ese muerto. Y a veces ese muerto te lo pueden enviar por medio de una comida, por medio de una bebida, por un sueño te pueden enviar ese muerto. Pero ¿cuál es la enseñanza que quiero darte? No siempre son espíritus. ¿Cómo pueden trabajar con los muertos? Eso es un misterio. Pero sí, los brujos pueden trabajar con los muertos. Pueden tener un muerto esclavizado que trabaje para ellos. Un muerto, una persona que murió, que ya no tiene cuerpo. Ya no tiene cuerpo, porque ya perdió su cuerpo. Pero que por X o por Y está en esta dimensión todavía. Y a veces no están esclavizados por los brujos. A veces esos muertos están en ciertos lugares, están en ciertas casas, están en ciertas familias, o murió y ese muerto se recuerda de una pareja que tuvo, de un marido, de una esposa, y está ahí porque no sabe cómo irse. Y a veces en las mismas misas, como le dicen, estos mismos muertos que quieren irse, y entonces ellos dicen, esto es lo que necesito que hagan para irme. Y en las misas a veces no son espíritus familiares, en las misas a veces son muertos realmente. Es difícil uno saber en ese pasaje de Saúl y la divina de Endor si realmente era Elías o no era Elías. Es difícil saber. Pero si consultan a los muertos es porque los muertos sí se pueden consultar. Lo que Dios odia que hagan esto. Ahora usted se pregunta, cuando usted dice que una persona muere que descanse en paz, pero ¿cómo va a descansar en paz un muerto que todavía está en esta dimensión y lo tiene esclavizado un brujo en un altar y lo tiene trabajando para él y dice, haz esto, haz lo otro y haz lo otro? ¿Cómo puede descansar? Quiere decir que si no tienes a Cristo, estás en problema. Si no fuiste una persona de bien, estás en problema. Es difícil darse cuenta, pero imagínese usted, si realmente no hubiera poder, si realmente no pudieran hacer algo con un hueso, con un cráneo, con una con una extremidad de una persona, ¿para qué los brujos usarían esto para brujería? Pero cuando está en la palabra de Dios, que los huesos de Eliseo resucitaron un muerto, entonces uno tiene que darse cuenta que hay algo ahí. Y cuando está en la palabra de Dios, que Dios escondió el cuerpo de Moisés, porque el diablo estaba batallando con el cuerpo de Moisés, porque usted sabe que si el diablo tomaba el cuerpo de Moisés, entonces podían hacer, parece que brujería fuerte. O Elías, que se lo llevó y no dejó a Elías morir. O el mismo Jesús, que Jesús cuando murió, ¿dónde lo pusieron? Lo pusieron en un lugar, en una roca, y le pusieron una piedra que era imposible casi moverla, que tenían que moverla entre varias personas, y pusieron guardia. Pero la mayoría de los brujos, de las brujas, de estas personas que tienen rango en la hechicería, cuando quieren hacer trabajo que funcione, entonces van a un cementerio, o toman algo del cementerio, o toman la tierra del cementerio, algo del cementerio. Porque la mayoría de estos espíritus errantes, estos espíritus que cuando la persona muere y no se pueden ir a otra dimensión, están en los cementerios. O pueden estar en el lugar que murieron, o pueden estar en la casa que murieron, o pueden estar en el cementerio, que es el último lugar que ellos recuerdan generalmente. Pero ahí en los cementerios es donde más habitan esos espíritus de los muertos, y es a donde más van los brujos a buscar a estos muertos vivientes para que trabajen para ellos. Pero recuérdalo, en la liberación, cuando está echando fuera espíritu,
Si usted está tratando de liberar a una persona y usted ve que no puede liberarla, y usted le dice a esos espíritus fuera y fuera y fuera y fuera y fuera y no salen, puede ser que estés peleando contra un brujo que viene en proyección astral y te está haciendo la guerra, o puede ser que estés peleando con un espíritu de un muerto que un brujo lo tiene esclavizado y es la que tiene esa persona en esa maldición, o que tiene esa persona enferma, o que tiene esa persona en alguna calamidad. Porque el espíritu de un muerto no es como un espíritu inmundo, como un demonio que tú le dices afuera en el nombre de Jesús, o que le preguntas por qué derecho legal tiene que estar para ahí, tiene para estar en ese cuerpo. No, el espíritu de un muerto está ahí porque está esclavizado por un brujo y trabaja para un brujo. Entonces tienes que romper el poder de ese brujo, liberarlo e impedir otra vez que pueda ser esclavizado por otro brujo. Y si eres cristiano, eres hijo o hija de Dios y ves que hay algo en tu vida que no está bien, si tienes sueño con tus antepasados, si tienes sueño con familiares que ya murieron y que estás batallando y batallando y batallando y batallando, puede ser que el espíritu de algún muerto de tus ancestros te esté haciendo la guerra. Porque lo entregaron, lo consagraron a ti, hicieron algún trabajo y entonces tienes que desligarte esos sueños, si puedes tener sueños, si puedes tener visiones de algún ancestro que te está tratando de hablar, que te está tratando de comunicar contigo, algo contigo, entonces ten cuidado. Muchas personas dicen que alguien lo está protegiendo, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, alguien que ya murió me está protegiendo, que me protege, pero Dios dice no consultes a los muertos. Quiere decir que por ningún motivo Dios te dice que puedes consultar a los muertos. Pero sí es real, se puede. Si no se pudiera consultar a los muertos, entonces Dios no hubiera dicho que no los consultaras, que es abominación a él. Si no, Dios hubiera dicho otra cosa. Pero recuerde, no siempre son espíritus familiares. Espíritus familiares que quieren hacerse pasar por un familiar muerto. Muchas veces sí es el espíritu de muerto, que está esclavizado por un brujo, o a lo mejor no está esclavizado por un brujo, pero está asignado a estar en la familia, por algún pacto que algún ancestro tuyo hizo, y va a estar ahí, hasta que sea liberado y pueda irse a donde Dios quiera enviarlo. Así que recuérdelo. Los muertos sí lo pueden consultar, y sí te pueden hacer enviaciones los brujos con los muertos. Si no puedes echar fuera un demonio, háblale y pregúntale si es un espíritu humano o si es algún brujo, que se van a comunicar y te van a decir quiénes son. Entonces ya vas a tener que usar otras estrategias, como te estoy diciendo. Así que seas bendecido, Dios te guarde, Dios te fortalezca, Dios te guíe, y la mano de Dios esté contigo en esta semana, dándote victoria, dándote triunfo y abriéndote las puertas que tienen que ser abiertas. Y todo plan, toda estrategia, todo lo que el enemigo quiere hacer contra tu vida, lo ato, lo reprendo, lo consumo. Todo espíritu que quiera hacerte la guerra, que quiera traerte situaciones, problemas, lo declaro sin poder, sin autoridad, y los ángeles de Dios estén alrededor de tu vida para guardarte, para protegerte, para fortalecerte, para guardarte de todo accidente, todo incidente, toda muerte prematura y de todo lo que el enemigo haya tratado de planear o planificar para tu vida o tu familia. Que los cielos se abran y el ángel que te cuida, el ángel que te protege, esté pendiente a tu vida, a tu familia, y dándote victoria y triunfo en todo lo que hagas. Así que seas bendecido en esta semana. No consulte a los muertos, porque eso es abominación para Dios. Así que todo aquel que consulta a los muertos y que dice que Dios está con ellos, y que para Dios eso no es malo, léale Deuteronomio 18 de 10 a 12, donde Dios dice: no consultes a los muertos porque es abominación. Así que todo brujo, hechicero, santero, palero,
babalao, espiritista, satanista, todo aquel que trabaja, que consulta a los muertos, que trabaja con huesos, que trabaja con carabelas, que trabaja con cosas de personas muertas, son personas que Dios dice que si no se arrepienten, Dios los va a cortar. Así que no te dejes engañar, no te dejes confundir. Y que Dios te guarde para que tú no seas una de las víctimas que cogen los brujos para esclavizarte y para que tú trabajes para ellos. Recuerda que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Mientras estés a tiempo de irte con Jesús, puedes tú recibirlo en tu corazón para que pueda ser tu Señor y Salvador. Y que no te coja la muerte prematura, porque te coge la muerte prematura, mueres de un accidente o incidente y te quedas como un espíritu errante en esta dimensión, y entonces te puede pasar lo que te estoy diciendo. Te tiran, puedes tú ser ese mismo espíritu que pueden usar para hacerle daño a otra persona, aún a esa persona que tú amas. Y cuando un espíritu es un muerto, yo he tenido esa experiencia, que me han lanzado ese espíritu de muerto. Para quitarse ese espíritu es bien difícil. Pero la buena noticia es que si tú eres un hijo de Dios, ese espíritu de muerto, entonces tú se lo devuelves al brujo o al que te hizo el daño, y entonces ese espíritu de muerte, lo mismo que quería ese espíritu hacerte a ti, se lo va a hacer a esa persona. Pero si no eres hijo de Dios, entonces estás en problemas. Como he visto muchas personas batallando con espíritu de muerto. Si no eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ya sabes qué puedes hacer, desligarte. Ahora, si no eres un hijo de Dios, entonces sí estás en problemas, porque no hay manera de quitarte ese espíritu de muerto. A no ser, como le dije, que usted esté en un hospital y tenga ese espíritu de muerto y se esté muriendo, como pasa en mi país, en Cuba, y te hacen un cambio de vida. Quiere decir que ese espíritu de muerto se lo pasan al que está al lado tuyo, y el que está al lado tuyo se muere y tú te quedas vivo. Pero no dejes que te pase eso, que no te pase. Recuerde, ¿cómo saber que tienes un espíritu de muerto arriba? A veces se te sube aquí en la espalda, a veces te toca, a veces te habla, se trata de comunicar contigo, te absorbe la energía. Muchas veces te empiezas a enfermar y enfermar y enfermar, y puede ser ese espíritu de muerte. Puede ser el espíritu de muerte, que te mueras de cáncer. Puede ser el espíritu de muerte, que te quedes loco. Muchas maneras de enviarte esos espíritus de muerte. Pero que Dios te guarde, y que puedas tener a Cristo en tu corazón para que tú seas libre, y toda hechicería, toda brujería, todo ocultismo, cualquier cosa que te hayan lanzado, sea roto en el nombre poderoso de Jesús, y todo altar que pueda estar a tu nombre, sea roto en el nombre poderoso de Jesús. Así que te bendigo en este día, y que puedas tener una semana en bendición. Por acá su amigo Marcelino Quintana le saluda y le desea que sea bendecido. Bendiciones.